sido defecto mío o si ha sido defecto de ustedes o de cada uno de ustedes. La verdad que no lo sé, pero por si acaso les pido disculpas en ese caso, si querían verme antes. Creo que he visto algunos individualmente en este tiempo, pero no habíamos tenido una conferencia abierta como esta que se va a dar hoy. Este, quiero decirles que el motivo central de nuestro encuentro de hoy es darles a conocer alguna estrategia inicial de la Cancillería, que nuevamente ha recibido la función de llevar adelante el comercio exterior de nuestro país. Eso motivó un cambio en el nombre del ministerio, volvió a ser lo que era antes del gobierno anterior, cuando era bastante antes, ¿no? Cuando era Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Y bueno, estamos con el secretario de Negociaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, con el subsecretario. La verdad es que hemos hecho un trabajo bastante interesante a nuestro modo de ver, porque complementa lo fundamental que es las relaciones personales con aquellos que o están exportando o han exportado y han dejado de hacerlo por la crisis argentina o por la crisis de la pandemia, la crisis económica vinculada a la pandemia, o son futuros exportadores porque así lo desean. Les recuerdo también que hay una parte de la industria argentina que juega a dos puntas, es decir, cuando conviene puede exportar algunos productos según los precios internos y el tipo de cambio, los precios externos y el tipo de cambio, y a veces se apoya en el mercado interno. Digamos, de las dos maneras sobreviven digamos, o producen. Hay otras que son netamente exportadoras en cambio. Por supuesto, Argentina tiene más oportunidades agroalimentarias en primer lugar que en otros rubros, pero el segundo rubro que nosotros vamos a desarrollar es el rubro de contenidos culturales, toda la industria del software y, y los productos básicamente derivados de la inteligencia y del conocimiento, en los que Argentina es incipiente, claramente. El primero de estos trabajos, el que hoy presentamos, en el mercado agroalimentario. Consultamos con 93 embajadas de la Argentina, les pedimos a los embajadores de allí que hicieran un listado de cómo estaba la situación para los productos argentinos y cómo estaba la demanda en general de otros productos, argentinos o no, en el país en el que estaban situados. Y no solamente las cifras de exportación, sino las necesidades que ellos veían. A partir de ahí surgieron una gran cantidad de productos, en muchos casos se repetían por país, y seleccionamos 62 países, creo, de los 93, y en esos 62 países tomamos los 5 productos más importantes como oportunidades para el futuro. Eso dio una multiplicación de 262 oportunidades de exportación por producto y por país, y entablamos, digamos, reanudamos un diálogo que ya hemos venido teniendo con cámaras de exportadoras de todo el país, agroalimentarias. Con ellas tenemos una relación a través de las teleconferencias bastante profusa. Ellos nos han hecho a nosotros una propuesta, sobre todo un gran sector de ellos, una propuesta de aumentar las exportaciones en una cifra muy importante en 2 años, y por lo tanto aumentar también la generación de empleo directo e indirecto, pero nosotros a su vez les damos este producto para que a partir de ahí, desde la primera información primaria, que es, estas son las oportunidades, de ahí a concretar la exportación hay un paso largo. Y en ese paso largo está no solamente la capacidad de ser competitivo de cada empresa y de cada producto, sino también las posibilidades del Estado argentino a través de la Cancillería y si cabe de otros ministerios, por supuesto, de ayudarlos a exportar. Y desde las embajadas y consulados ayudarlos a
a importar desde el país de destino y darnos la mayor cantidad de precisión. En todos los casos, nuestra convicción es que los negocios de exportación e importación o son de commodities, son un poco automáticos, o son de productos más especiales y requieren de relaciones humanas importantes, relaciones de personas. Son las relaciones entre las personas las que generan los negocios, más que las relaciones entre los embajadores o las relaciones entre los cancilleres o ministros de Relaciones Exteriores. Así que hacemos nuestra parte, pero procuramos que se genere el encuentro humano, si no se ha hecho antes, o se fortalezca para después tratar de ayudarlos. Hemos exportado en algún momento en la Argentina 85.000 millones de dólares, una cifra a la que tenemos que volver. Son alrededor de 20.000 millones de dólares más de nuestras exportaciones del año pasado y tenemos que volver a esa cifra porque esa diferencia de 20.000 millones de dólares más de exportaciones, por más que si mejorara la economía aumentaríamos las importaciones también, sería muy importante frente a los desafíos que tiene la Argentina, pago de intereses y capitales, tanto de la deuda externa con los propietarios de los bonos, o sea, la deuda soberana, como de la deuda adquirida con el Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas. Estoy a disposición de ustedes para que me hagan preguntas sobre esto, pero si quieren sobre otros temas también, porque estos encuentros no son tan frecuentes, así que dejo el temario también abierto. Muchísimas gracias a todos. No sé si he despejado todas las dudas posibles, pero no creo que en 5 minutos lo haya hecho. Hola. Sí. Adelante. ¿Qué tal, canciller? Me anticipo entonces, que habla Ariel Palacios, el corresponsal del canal Globo News de Brasil. Hago la pregunta en nombre de los colegas brasileños en Buenos Aires. Justo ahora, charlando previamente con los colegas, nos acordábamos que dentro de un par de semanas, el 8 de agosto, se completan 121 años de la visita del presidente Roca a Brasil a reunirse con el presidente Campos Sales. Y vemos que todavía no ocurrió esa charla tete a tete, esa charla personal entre los presidentes Bolsonaro y Fernández. Bueno, hace unos días estuvo la cumbre de Paraguay por internet. No llegaron a dialogar, digamos, por lo menos frente a las cámaras. Entonces queríamos saber si hay alguna reunión, aunque sea en estos momentos de pandemia y de futura post-pandemia, hay alguna reunión agendada online o de cualquier forma entre los dos. Y también queríamos saber cómo está el flujo de camiones entre Brasil y Argentina y para cuándo se calcula que se podría abrir la frontera con Brasil para que empiecen a entrar los turistas brasileños, que en los últimos años han venido en grandes cantidades a Argentina. Bueno, ¿cuántos somos? ¿Unos 30? 41. 41. Anotamos las preguntas y espero, cada 5 preguntas, por ejemplo, doy una respuesta para que podamos acelerar un poco, ¿no es cierto? Anotamos esa pregunta, ¿no? Dale. Acá preguntan el tema respecto a las exportaciones de carne de China y qué otros países pensamos exportar, qué productos. Bueno, Y mercurio de Chile, áreas prioritarias para el comercio con Chile. son 4. Contestar la primera.
China, las Chile, primeras 4 Brasil preguntas, ¿no es y las cierto? exportaciones. La primera es sobre si está previsto algún encuentro virtual por ahora entre los presidentes de Brasil y Argentina. La respuesta es no, no está previsto. No descartamos un encuentro virtual, pero no está previsto. Admito sí que no está fácil la relación como para eso, porque media también la cuestión del COVID. La cuestión del COVID y las diferentes políticas de ambos países motivan, digamos, que ambos expresen exactamente polos opuestos en cuanto a cómo, a metodología de cómo encarar la pandemia. Y que, digamos, ambos han estado muy comprometidos con una forma, proteger la salud humana antes que nada, en el caso de Alberto Fernández, o proteger la economía y dejar que la pandemia se expanda, por lo menos a nivel federal, en el caso de Jair Bolsonaro. Ese es uno de los motivos de desencuentros fuertes, no el único. Pero no está prevista por ahora una reunión. Con respecto a la segunda pregunta, era respecto a los camiones, ¿no es cierto? ¿Querías hacer un comentario? El flujo de camiones entre Brasil y Argentina presentó algunos problemas. No sé si alguno quiere hacer un comentario. No, el flujo El secretario Neme le va a contestar. El flujo de camiones es normal. La Argentina, desde el punto de vista del volumen de las exportaciones, en los primeros 5 meses ha exportado más volúmenes de productos que en los primeros 5 meses del año 2019, a pesar de las dificultades de la pandemia, lo cual indica de que el flujo de camiones está normalizado. Digamos, y en valor incluso, a pesar de que hay un conjunto de valores de precios que han disminuido en su valor, también ha incrementado el valor de lo exportado en los últimos 5 meses. En este momento hay, pensamos que cuando se complete la información del mes de junio, vamos a superar largamente el semestre del mes de junio, porque en el mes de junio, por razones estacionales, habían demorado una cantidad de embarques que se han concretado en junio, así que esperamos tener un resultado favorable. En cuanto a llegar a 85.000 millones, creo que haciendo las cosas muy bien el año que viene podremos volver a los 85.000 millones. Este año tiene el impacto de la pandemia, estaríamos muy satisfechos y contentos si logramos mejorar algún margen sobre el año pasado, que es lo que estamos logrando. Había otra pregunta sobre el ingreso de ciudadanos brasileños Exacto, sí. a la Argentina. Sí, por ahora sigue prohibido el ingreso de ciudadanos extranjeros a la Argentina. Solo pueden entrar argentinos o residentes. Es una medida general, pero indudablemente esta medida está ligada, es una medida sanitaria, por supuesto, está ligada a las medidas internas que se tomen. Mañana va a haber decisiones de Presidencia de la Nación, del gobernador de Buenos Aires y del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre los grados de libertad que tendremos o los grados de confinamiento que mantendremos. Eso no se lo puedo adelantar yo en este momento, pero me parece que el ingreso de habitantes, el ingreso, digamos, de extranjeros y sobre todo dándole más importancia a los extranjeros de Mercosur, a los que son de países hermanos, vecinos, está muy ligado a la apertura interior y a lo que opine Salud en ese sentido. También está muy ligado a la disponibilidad de testeos que existan. Si nosotros pudiéramos tener testeos, digamos, que nos permitan afirmar que el que entra no está afectado, no está contagiado, se liberaría mucho antes la frontera, pero no es sencillo, no es sencillo eso, porque desde el punto de vista de las fronteras terrestres, la circulación suele ser bastante masiva, tanto en el ingreso como en el egreso. Ahora, Argentina mantiene hoy la prohibición para todo el mundo. ¿Va a cambiar? Sí, va a cambiar. ¿Cuándo va a cambiar? Depende de cuando cambien las circunstancias internas del movimiento. Eso sobre Brasil. Después había una pregunta sobre las carnes argentinas y sus mercados.
varias de las oportunidades de las que hablé se refieren a carnes argentinas, vacunas y porcinas. No sé si aviares también. Pero de estos mercados agroalimentarios que yo mencioné, acá hay varias oportunidades para las carnes. Ahora, nosotros hemos tenido un flujo de carne vacuna a China importante durante los últimos 3 años, y alguien preguntaba por los frigoríficos cerrados. Sí, por el tema del COVID y China. Nosotros tuvimos una visita, una inspección del servicio sanitario chino, y nuestra política sanitaria, y me siento un veterano de eso de forma personal, por haber sido secretario de Agricultura casi una década, es, ante la menor duda, en lugar de insistir con el producto y con el lugar de origen, en este caso frigorífico, nosotros cerramos hasta que el cliente tenga la más absoluta garantía. No queremos que existan dudas, entonces nosotros tomamos esa decisión con 6 frigoríficos argentinos sobre 98 que exportan, ¿no? O sea que hay 93 que siguen exportando, pero esos 6 están en duda. ¿Por qué? Porque el protocolo que se aplicaba era un protocolo del Servicio Nacional de Sanidad Animal, del SENASA, sobre COVID. Y los compradores chinos, es decir, el grupo de inspectores que llegaron, dijeron que preferían un protocolo de salud de la nación, ¿no?, del Servicio de Sanidad Animal, sobre COVID para esos frigoríficos. Entonces, mientras se elabora ese protocolo, esos frigoríficos no van a exportar a China. Con respecto a qué países prevemos, bueno, estamos viendo muchos países en África y en Asia, muchas oportunidades en líneas generales. Son los 2 grandes continentes que son objetivos para las carnes. Y tenemos en camino de terminar de concretar el acuerdo pleno comercial, un acuerdo para producir carne porcina, producto final, tal cual lo requiera China, con tecnología argentina y tecnología argentina de producción, tecnología china en la elaboración también, especialmente, y situadas en las regiones del país que nosotros consideremos previamente, pero con capitales privados argentinos asociados a capitales privados chinos. Este es un acuerdo con el Ministerio de Agricultura chino. Estamos proponiendo firmar en forma virtual, es la segunda o la tercera firma que hacemos dentro de la serie progresiva de acuerdos que hay que ir teniendo. Y si no lo podemos hacer en forma virtual, lo firmaremos, si Dios quiere, en la posición de Shanghái, de la posición de importadores en Shanghái, que es en octubre, noviembre. Había otra pregunta respecto al comercio con Chile y la posibilidad de usar los puertos de Chile para exportar a Asia. Sí, estamos conversando con Chile, tenemos una actualización del acuerdo de complementación económica en las próximas semanas, lo estamos conversando con el embajador de Chile aquí, nuestro embajador en Chile, el doctor Rafael Bielsa, ya está instalado en la embajada argentina en Chile, así que estamos en pleno contacto. Con Chile hay obviamente una enorme cantidad de complementariedades en materia económica, y particularmente tenemos un acuerdo que tiene un capítulo específico, sobre todo en negocios, digamos, con temas de género, darle un lugar especial y preferencia a los negocios, a las mujeres empresarias. Estamos armando un foro en ese ámbito. Obviamente el tema de la logística de los puertos chilenos requiere ciertas cuestiones todavía de complementación. En el norte argentino tenemos los pasos, son pasos altos, todavía son algo costosos y no tienen la dinámica suficiente ni el volumen de carga suficiente para funcionar realmente operativamente bien. Nosotros creemos que en la medida que el norte argentino tenga un mayor desarrollo de producción de alimentos y de proteínas de calidad, vamos a tener una fluidez mayor hacia los puertos chilenos.
estamos hablando del puerto de Mejillones, que es uno de los puertos competitivos que tiene Chile en el norte de Chile. Y en el caso de los puertos a la altura de la provincia de Mendoza, lo que estamos pensando es en mejorar las condiciones de la operación aduanera en el paso de Uspallata, que es una forma de darle más velocidad a los camiones, menos demora, ya que entre lo que era normal, agravado por la pandemia, hay excesivas demoras. Finalmente está digamos, estudio avanzado el proyecto del paso de Agua Negra, que es un paso ferroviario de túneles, que sería un paso realmente ferroviario y automotor, que sería muy importante para tener un acceso rápido y a baja altura a los puertos chilenos. Otra pregunta tiene que ver con, bueno, el incentivo a las exportaciones en general. ¿Cómo pensamos volver a generar los 85.000 millones? ¿Qué tipo de beneficios positivos estamos pensando? En general, nosotros pensamos volver a los 75.000 millones sin tener que dar una grande beneficio impositivo, porque la salida de la pandemia o la post-pandemia o digamos, el periodo en el que tengamos una baja persistente en el número de contactos diarios, con la tasa de contactos, que podemos empezar a pensar que sería una salida que no ha llegado, no vamos a estar en condiciones de dar grandes incentivos a la exportación. Lo que vamos a estar es en condiciones a lo mejor de atender a algunos sectores que necesitan un empujón especial, y después lo demás va a tener que ser muy conversado por la problemática fiscal. La Argentina tiene un esfuerzo fiscal fenomenal, como casi todos los países que se dedicaron a atender su economía en el mundo, que son la mayoría, y a una cifra del PBI importante, ¿cierto? El IFE, el ingreso familiar de 10.000 pesos, que va a cumplir su tercera cuota este mes, que se le entrega a más de 9 millones, ¿no es cierto?, de argentinos, implica el cálculo anualizado del IFE, implican 2 puntos del PBI de gasto. Pero además de eso está el pago del salario, de la mitad del salario en la industria privada, y además de eso hay incrementos de todo tipo en los programas sociales. Bueno, unido a que el PBI va a ser menor, mucho menor, y entonces cuando estimamos el porcentaje del PBI, nos vamos a porcentajes más altos, porque el denominador de la cuenta va a ser más bajo que en años anteriores. Así que la idea de empezar a hablar ya de mejoras es difícil. No es imposible, pero es difícil. Y en todo caso, lo que tendremos en todos los casos, cuando decidamos algo así, va a ser, damos esto por tanto tiempo, pero a cuenta de contra una promesa concreta del otro lado, no generalizada. Bueno, hay varios que preguntan sobre el tema de la relación del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Legal. Bueno, el acuerdo de Unión Europea-Mercosur está cerrado, todavía no ha terminado su etapa jurídica. En cuanto termine su etapa jurídica va a pasar a redactarse y lo firmaremos, y después vendrá una etapa muy política que va a ser la etapa de los parlamentos, en Europa y en la Argentina, para hablar de mi país. Supongo que también tiene que pasar los parlamentos de los otros 3 países de Mercosur. Pero eso va a generar una discusión muy amplia, con una particularidad, y es que la discusión puede ser muy larga, pero, digamos, muy diversa, pero lo que no puede es adentrarse en cambios dentro de lo acordado. Es decir, o se aprueba o se desaprueba. No se puede modificar. Así está firmado por el gobierno anterior, por razones de naturaleza digamos, la consolidación de aquello que se firma. El Estado sigue siendo el mismo. Nosotros, que nos opusimos a que se firmara en ese momento, porque no habían sido consultados ninguno de los sectores privados, ni había ninguna estimación de impacto sectorial, ni nada por el estilo. Se firmó como una decisión entre
negociadores, pero sin negociadores privados, lo tenemos que aceptar. Hay una continuidad jurídica del Estado, entonces lo tenemos que aceptar y enviarlo al Congreso. ¿Cuáles son los puntos, el punto débil y el punto fuerte del acuerdo? Tiene más puntos débiles que fuertes para la Argentina. ¿Por qué? En primer lugar, porque la apertura europea a productos agroindustriales argentinos es muy magra. En el año 93, personalmente me tocó firmar por Argentina el final de la rueda de Uruguay del GATT. El GATT se transformó después en la Organización Mundial de Comercio, ese mismo año, al año siguiente. Y allí se garantizaba un acceso mínimo por producto, en caso de productos agroalimentarios, del 5% del total del consumo europeo. Europa creció más todavía en número de países, en número de habitantes y en consumo, y nosotros, adicionando lo que nos promete el Acuerdo de Unión Europea-Mercosur a lo que ya exportamos, no vamos a llegar ni por asomo al 5%. Es decir que en 25 años hemos retrocedido en cuanto al ingreso de productos alimentarios a Europa. No podemos salir a festejar con champagne, para usar una marca, la denominación de origen europea. Sin embargo, presenta un desafío el acuerdo, y es como da periodo de plazos, digamos, plazos importantes para la industria para acomodarse tecnológicamente a la posibilidad de competir directamente con productos europeos industriales. Bueno, Argentina tiene que pensarse a sí misma como un país que tiene que apostar más al cambio tecnológico, especialmente el cambio tecnológico derivado de su propia investigación, pero también al cambio tecnológico internacional, y no pensarse estáticamente como es ahora, sino pensarse en el futuro como un país con varios rubros de la industria mucho más competitivos, ¿no? Por introducción de tecnología. Y el acuerdo es un desafío en ese sentido. Y si uno no está dispuesto a aceptar desafíos, da la impresión de que uno no está dispuesto a aceptar el mundo como viene, ¿no? ¿Había alguna cuestión específica con el tema de las objeciones que hay en Europa por el tema ambiental con Brasil? Teníamos algo para decir. Yo no puedo responder por Brasil. Creo que allí hubo dos cosas, o más de dos, pero hay preocupación por el tema ambiental y el tema de los pueblos originarios. Si yo dijera que solamente Brasil, diría que Brasil ha sido el centro de la discusión cuando los incendios del Amazonas, por una circunstancia meramente política y de unas declaraciones tormentosas que hubo allí entre Brasil y Francia, y que dieron lugar a que los europeos miraran hacia la Amazonía de una manera como cuando se ilumina un tema, se ilumina una zona, y lo tomaran también, como muchas veces se dice en los organismos multilaterales, como el pulmón del mundo, uno de los pulmones del mundo, cuando los brasileños pueden contestar de una manera más nacionalista, no, es un pulmón brasileño. Esa diferencia de criterio de si la preservación de un reservorio tan fenomenal de materia verde, de producción de oxígeno, es del mundo o es de Brasil, es una primera discusión importante. La segunda es si los incendios fueron provocados o si los incendios fueron naturales. Bueno, yo tengo una opinión, soy ingeniero agrónomo, tengo una opinión que es, hubo incendios en Brasil, hubo incendios en el oeste, en el este chileno, en el este, perdón, peruano, que también es selvático, es amazónico, y hubo incendios en el Beni, que es la zona amazónica de Bolivia. Es decir, hubo una sequía muy grande. Lo que no puedo decir es si no hubo también, no tengo autoridad para decir, hubo también una política de avance sobre el bosque a favor de sembrar soja al sur de la Amazonía, donde empieza Mato Grosso, y en otras zonas, si eso no ha sido un adicional al problema. En la Argentina hemos tenido problemas de desmonte, no de incendios, pero sí de desmonte en provincias del noroeste argentino, y de avance de la frontera agropecuaria a expensas del monte natural. Un monte mucho menos vigoroso que el de la Amazonía, de zonas mucho más secas,
pero monte natural al fin. Y en general ha sido resorte de las provincias esa decisión, y yo diría que desde el punto de vista ecológico no es satisfactoria la situación a la que hemos llegado, si bien la tasa de desmonte no es la misma de hace 20 años, es bastante menor, pero no es satisfactorio el control que hemos tenido. ¿Por qué digo esto? Porque no, si no, hablar del país de al lado es muy fácil. Ahora, quien puso el tema en el tapete y lo iluminó fue el incidente Bolsonaro, y la familia del presidente de Francia. Hay una pregunta Con sobre... respecto a los pueblos originarios, también están perjudicados en la Amazonía por el avance de la agricultura, sin duda alguna, y en mucho menor medida también en la Argentina ha habido algunos problemas. ¿Son menores? Sí, en términos de hectáreas, o si lo quieren medir así como en superficie, son menores, pero como los problemas son de tipo moral más bien y de derechos humanos, la dimensión es distinta. ¿Con qué expectativas va a ir el gobierno al G20 y qué planteo? Vamos a ver. Me planteo la pandemia. Nosotros tenemos un fondo de financiamiento global, solidario, fondo global solidario, que debe tener en cuenta el aumento de la pobreza en la mayor parte de los países, pero también queremos que haya decisiones sobre deuda, no solamente a los países más pobres, sino a los países empobrecidos, de renta media que están empobrecidos por esto, y digamos que si se vislumbran ganadores claros y perdedores claros, el G20 tiene que intervenir de manera tal de aminorar muchísimo esa situación, porque si el mundo va a ser más injusto después de la pandemia, la responsabilidad es exactamente del G20. Así que vamos a llevar esa posición como elemento central. Por supuesto, allí habrá decisiones sobre cooperación. Y la cooperación es muy importante, en serio es muy importante, pero no logra equiparar la injusticia. La injusticia se equipara cuando uno entra en el tema financiero, en el corazón financiero de cada país y en qué nivel ha sido perjudicada su economía y su posible crecimiento. Ahí va a estar la cuestión. Hay dos preguntas vinculadas a la relación con Estados Unidos. Primero, la candidatura de Claver Carón al BID, y segundo, ¿qué pide Estados Unidos para nosotros, qué nos pide sobre Venezuela y qué ofrece, sobre esto en el marco de la negociación de la deuda? La candidatura de Claver Carone es una decisión de Estados Unidos y de varios países, muchos por cierto, países de Latinoamérica. Nosotros mantenemos la candidatura de Gustavo Vélez y deben recordar ustedes que en el BID votan no solamente los latinoamericanos, sino también otros países del mundo. Hay molestia con esa candidatura, la molestia ha sido expresada por expresidentes del BID, por ex cancilleres, digamos, gente que tiene peso político por quien ha sido y gente que tiene peso también en el ámbito de las relaciones internacionales, y peso académico de lo mismo. Yo creo que son firmas de peso las que han protestado con razón, porque el BID nació en la época de Eisenhower, en el 59, para estar en Washington, pero ser dirigido por un latinoamericano. Además, la figura de Claver Carone no es cuestionada desde el punto de vista técnico, es cuestionada desde el punto de vista político porque expresa el ala más dura de la política de Estados Unidos, la ideologización de la política de Estados Unidos su mirada hacia América, y entonces hay un cierto temor de que después exista una especie de segregación desde el punto de vista ideológico de algunos países respecto de los créditos del BID, que son fundamentales para todos nosotros. Más allá de eso, repito, nos mantenemos en nuestra posición y con el tiempo seguramente habrá novedades y esto es dinámico. Porque no solamente hay que tener los votos para ganar, además hay que tener los votos para tener quórum en la Asamblea. Y con respecto a qué nos pide Estados Unidos, respecto de Venezuela y de Venezuela, Estados Unidos quiere que aprobemos las sanciones y los bloqueos. Las sanciones son sanciones personales, y los bloqueos son los bloqueos a Cuba,
con los que no estamos de acuerdo, y menos en pandemia, y los bloqueos que hay a Venezuela, que agravan la situación ya de por sí grave, económica y social del pueblo venezolano. La posición nuestra es una posición muy clara, estamos en contra de los bloqueos y las sanciones. Argentina no las acepta, piensa que agravan la situación y que polarizan la situación de Venezuela. Y que hay una experiencia ya de varios años de intentos de mediación con bloqueo, y que serían muy distintos como intentos de mediación si no hubiera bloqueos. Si se levantaron los bloqueos y aparecieron intentos de mediación europeo y latinoamericano, por ejemplo. Pero con el mantenimiento de bloqueo lo que se hace es encerrar más al régimen de Maduro en una posición de resistencia más bien de tipo militar, ¿no? Y eso hace muy difíciles todas las negociaciones. Nosotros no estamos de acuerdo, nosotros creemos que la solución de Venezuela podrá ser larga o no, pero tiene que ser una solución de venezolanos, hecha en Venezuela y no impuesta desde afuera. Y nosotros sí creemos que los países tienen derecho, si hay elecciones, a intervenir de manera tal de ser veedores de la transparencia de esas elecciones, pero no a imponer candidatos, ni partidos, ni nada por el estilo. Eso se debe resolver adentro de Venezuela. Quienes salen afuera a buscar apoyo para después hablar de las libertades en Venezuela están equivocados en ese sentido. Y está equivocada la Unión Europea también cuando sanciona a legisladores de la asamblea, de una de las dos asambleas que tiene hoy Venezuela, lamentablemente, los sanciona por declaraciones. Nosotros nos preguntamos, ¿existe la misma mirada sobre todos los países del mundo respecto de qué actitudes tienen los legisladores de países de Asia, de África, etcétera? ¿Existe el derecho de sancionar desde un conjunto tan importante de países a legisladores de otro país por declaraciones que han hecho en la legislatura? Suena un poco ridículo eso. En torno a la guerra comercial China-Estados Unidos, la posición argentina en el 5G. Bueno, estamos armando nuestro ejército estamos por decidir a ver a cuál de los dos atacamos en la guerra. ¿Qué posición podemos tener sino la de mirar y tratar de ver la conveniencia argentina frente a dos colosos que se pelean comercialmente, pero que tienen un encastre muy importante en su economía? ¿Cierto? Es decir, son complementarios. Es aquí el problema. Entonces, no sabemos si esa pelea es una pelea hasta noviembre, hasta que haya elecciones, o si es una pelea in eternum. No creemos que haya que sentirse obligado a tomar partido o algo por el estilo. Hemos estado históricamente más dentro del área de influencia de la cultura occidental y de Estados Unidos y Europa en ese sentido, pero digamos, existen en China muchas alternativas tecnológicas y de inversión que nos interesan, obviamente, y mucho más en esta situación. Ellos han tenido una buena colaboración desde el punto de vista científico con nosotros y de provisión de insumos para la pandemia. Así que lamentamos mucho la circunstancia. Somos espectadores activos y veremos cómo se van dando las cosas. Tomar posición ahora. Hay una pregunta para el secretario Neme en torno a la oposición argentina al acuerdo con Corea, si hay otros países con los cuales estemos pensando hacer acuerdos. En ese momento nosotros nos opusimos a la aceleración de las tratativas con Corea por dos motivos. Por un lado, Corea tiene barreras fitosanitarias muy duras, que son de alguna manera, de algún modo, barreras paralancelarias, funcionan como barreras paralancelarias, porque la Argentina, que es un país productor de carne bovina y que le vende a 100 mercados en el mundo, está hace 16 años tratando de cumplir con los protocolos de Corea, y cada vez que avanzamos en un protocolo que tiene 8 pasos, cuando llegamos al cuarto paso, se cambia el modelo y tenemos que empezar de vuelta. Corea tiene una protección del arroz del orden de 513% de arancel, y Corea además
deslistó de su oferta en la negociación todo tipo de carne. Por lo tanto, nosotros no veíamos ninguna ventaja desde el punto de vista del intercambio comercial con un país, porque nosotros el principal producto que le vendemos a Corea es maíz. Y maíz lo podemos vender en cualquier lugar del mundo. El maíz es un commodity que si no se le vende a Corea, se le vende a China, se le vende a Rusia, se vende en cualquier lado, en Colombia, en Perú, a todos los países le vendemos maíz nosotros. Entonces, no tenía sentido, digamos, negociar un acuerdo en ese momento que, digamos, se abría a todas las importaciones de origen industrial de Corea que íbamos a recibir y que no podíamos vender los productos que tienen más valor de la Argentina. Entonces, por ese motivo, propusimos en el Mercosur cambiar de velocidad. Finalmente creo que la circunstancia nos dio la razón, no se podía avanzar. Recibimos, después de nuestro planteo inicial, solidaridades de sectores empresarios de Brasil, y por otro lado, la misma dinámica de las negociaciones en el marco de la pandemia hizo que todo se vaya demorando. Posteriormente recibimos al embajador de Corea aquí en Buenos Aires, y nuestro presidente habló con el presidente de Corea y en principio los coreanos, el gobierno de Corea iba a replantear algunos términos del acuerdo. Tendremos que esperar cuáles son esos nuevos términos y en función de eso veremos si podemos avanzar o no. Y si hay otros países con los cuales estemos pensando acuerdos. Nosotros hemos planteado en las reuniones de Mercosur, bajo la presidencia pro tempore de Paraguay, lo hemos ratificado el otro día en la primera reunión bajo la presidencia pro tempore de Uruguay, que nos parece muy importante que el Mercosur avance en la actualización de los acuerdos comerciales con los países de la región, con los países cercanos. En el marco de la situación de la pandemia y post-pandemia, seguramente van a ser mercados muy dinámicos para nosotros. Estamos hablando de Chile, Ecuador, Colombia, América Central, Cuba, República Dominicana y México. Y estamos trabajando en ese sentido con esa prioridad. Y estamos avanzando en eso. Tenemos 3 preguntas más, ¿me parece? Sí. Bueno, son sobre 3 mercados, básicamente. La posibilidad de cómo está la situación del acuerdo EFTA, momento, qué expectativas tenemos respecto al mercado ruso, que podemos entrar y si hemos tenido contacto con el gobierno ruso durante la pandemia, y con el Reino Unido en el marco del Brexit, si hay posibilidad de algún acuerdo. Del EFTA se lo dejo a Pablo si quiere decir algo. Bien. El EFTA es una negociación prácticamente cerrada, se empiezan a ver los temas de la revisión legal. Eso yo diría que por lo menos como el de la Unión Europea va a demorar unos 6 meses. Hay algunas cuestiones de interpretación, algunas pequeñas cuestiones que hay que negociar. Sucede como sucede en el Tratado de la Unión Europea, que las revisiones legales que se hacen en las cuestiones de interpretación dan lugar en realidad a nuevas negociaciones parciales y muy focalizadas, pero todo es un proceso que va a demorar. En el caso de Rusia, tenemos un fluido contacto con la embajada rusa aquí. La Argentina es un proveedor de carnes y de frutas y Rusia es un gran productor de granos y de oleaginosas también. Y en este momento tenemos un fuerte intercambio con la industria ferroviaria rusa, que tiene una base en Buenos Aires y que está licitando, participa en una licitación internacional de vagones y de trenes para el ferrocarril San Martín. Y por otra parte, hemos recibido hace pocos días una oferta de la embajada rusa y de la empresa Rosatom de explorar las posibilidades de desarrollo de la minería de uranio con nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente que tenemos que evaluar y probar antes de proponerle a alguna de las provincias que tienen yacimientos de uranio en la Argentina.
con el Reino Unido, si estamos en el marco del Brexit pensando en algún tipo de acuerdo económico. Por ahora no, que yo sepa con el Reino Unido, que se recuerde, me puedo equivocar, pero por ahora no. Más bien le hemos pedido a la Unión Europea que considere a nuestras Islas Malvinas, al menos no como, digamos, territorio de ultramar del Reino Unido, sino como territorio en disputa, por lo menos del lado de la mirada de la Unión Europea, desde el punto de vista de que lo que arregle con el Reino Unido, la UE con el Reino Unido, no valga para nuestras Malvinas, para los productos de nuestras Malvinas, porque nosotros estimamos que intrusan nuestro mar y producen, digamos, los productos que salen de ahí son surgidos de la zona económica exclusiva argentina y impulsada por Inglaterra. Por lo tanto, no queremos que Europa ratifique esa situación, brindándole lo que pueda surgir de negociaciones con el Reino Unido, brindándole el mismo tratamiento a los productos que vengan de la mano. Pero la relación argentina-británica sigue. Un capítulo importante para nosotros, muy importante, del que no nos bajamos, pero la relación argentina-británica sigue y mientras no termine con el Brexit posiblemente no miren hacia nosotros en términos comerciales fuertes, pero pues seguiremos. Esto no impedirá que tengamos comercio y relaciones, ¿no es cierto? Pero sí hacemos hincapié en esa situación, de la misma manera que hoy no es motivo de nuestra conferencia, pero quiero aprovechar esto para denunciar las maniobras navales, las maniobras bélicas en aguas que nosotros creemos que son argentinas, del Reino Unido, ¿no es cierto? Maniobra de un buque patrullero, maniobra de infantería británica y de aeronaves. Tengo el detalle acá, pero no lo voy a cansar con eso. Pero sí decirle que rechazamos contundentemente esa maniobra porque están contraducidas, es una demostración de fuerza en el Atlántico Sur y hay una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que insta a ambas partes a que se abstengan de adoptar decisiones unilaterales, ¿no es cierto?, que introduzcan modificaciones a la situación. Mientras estemos en un proceso de negociación que no, digamos, está en un estado de latencia porque el Reino Unido se niega a iniciar conversación. Y lo mismo pasa con la resolución 41, que declara el Atlántico Sur zona de paz y cooperación, y esto está siendo violado claramente por el Reino Unido con las maniobras militares. Han tenido en algunos casos maniobras militares misilísticas, en este caso sin misiles, pero Argentina no va a dejar pasar esta circunstancia porque, digamos, la idea de que las maniobras son de defensa de la población de Malvinas no son ciertas. Las maniobras son maniobras estratégicas mucho más amplias, aprovechando una especie de portaaviones natural que son las Islas Malvinas, para establecer, donde han establecido una base muy grande de 2.000 hombres, y hay allí un propósito bélico muy claro de estrategia bélica hacia el futuro usando territorio argentino. Bueno, tenemos varias más, no sé cómo está de tiempo. Preguntan si tenemos relación con la oposición venezolana y con el gobierno interino. No, no tenemos relación con el gobierno interino de Bolivia. No reconocemos al gobierno interino de Bolivia, no es un gobierno surgido de elecciones, es un gobierno surgido de un golpe de Estado. Esperemos que tengan elecciones el 6 de septiembre, que sean elecciones limpias, y vamos a respetar al que gane, si las elecciones han sido legítimas, nos guste o no nos guste, vamos a tener plenas relaciones con el que gane. No es un problema, digamos, con el color político de quien gane, sino que es un problema de cuál es la génesis de ese gobierno. Es un gobierno de fuerza, que además todavía debe responder por la muerte de muchos campesinos que protestaban en Cochabamba y en el Alto, que todos ustedes recuerdan. Y y que mantiene todavía una cantidad de rehenes, por llamarle de alguna manera, en embajadas, que están asilados ahí sin que haya respuesta. Eso es propio de un gobierno militar, por supuesto, ¿no? Esto nos ocurrió en la Argentina, hubo gente que vivió años en embajadas acá durante la dictadura militar. Eso está ocurriendo en Bolivia desde hace unos meses.
Quiero decirles que no tenemos relaciones tampoco con la oposición venezolana, salvo aquellas que se establecen en el propio territorio venezolano, entre nuestro agregado de negocios allá, a cargo de la embajada, que sí tiene indicaciones de la Cancillería Argentina de hablar con todos, con la oposición, con las distintas clases de oposición, cualquiera sea, y con el gobierno de Maduro. Entonces sí tenemos información. Lo que no tenemos es relaciones acá en la Argentina. Y una pregunta para el secretario Neme. En función del probable acuerdo con la Unión Europea, si existe la posibilidad de que el Mercosur se convierta en un mercado residual para la venta de autos con motor a combustión, mientras la Unión Europea exige un futuro de autos con... ¿No vamos a importar automóviles usados? No, eso no está diciendo. No, no me parece, porque los giros en la industria automotor son globales y los mismos modificaciones y cambios de tecnología se van a ir produciendo aquí también. Es decir, nosotros aspiramos a que, en todo caso, el Tratado de la Unión Europea, en caso de concretarse, sirva para el desarrollo de América Latina, no para sumirnos digamos, en el subdesarrollo. Así que no vemos que ese sea un camino. Bueno, y hay una pregunta respecto a los aranceles. ¿Se prevé que van a mantenerse, subirse? La periodista que pregunta que son bastante altos, respectivas hasta ahí, después de la pandemia. Aranceles con la EC. Los aranceles en general para las importaciones. ¿Cómo se refiere a la E? Sí, si se refiere al arancel externo común que tiene el Mercosur, estamos haciendo un trabajo con los socios muy detallado. Seguramente va a haber bajas en varios rubros, en otros se van a mantener para proteger determinados sectores industriales de nuestra región, pero hay una tendencia a que un conjunto de aranceles van a ir bajando y nosotros hemos ganado competitividad en un conjunto de sectores y eso nos facilita que bajemos los aranceles sin dañar nuestro sector productivo. Sí, algunos aranceles. Y si hay alguna estrategia en el marco de la CELAC para afrontar junto como bloque la pandemia y la crisis económica derivada. Hablamos mucho con México, que preside la CELAC. La pandemia obviamente nos ha perjudicado en las acciones que pensaba establecer México como presidente de la CELAC con apoyo de otros países y de Argentina. Nos ha retrasado mucho de ese punto, porque la decidimos en enero en México, en el encuentro de la CELAC, y en el 10 de marzo estábamos ya con la pandemia, y entonces 5 proyectos centrales que teníamos para este año se han postergado. Hemos mantenido conversaciones permanentes con México, y tenemos también, digamos, una relación comercial bilateral que ha tenido algunas mejoras y esperamos más mejoras, pero eso es lo bilateral con México. Igual nosotros creemos que hoy en América Latina el organismo, digamos, que puede nuclear a todos sin excluir democráticamente a todos es la CELAC. Por encima de todo, porque allí no ha influido esa cuestión de que sea Venezuela la que define si uno está en el grupo de Lima o no está en el grupo de Lima, si uno está en el Prosur o no está en el Prosur. No puede ser que países hermanos se definan por cómo piensan de un tercer país que está un poco más lejos y que eso defina todo. Hay una enorme cantidad de razones para integrarse, para ser amigos, para estar juntos, no solamente entre nosotros, sino también frente a otros. Y sobre todo en el futuro, cuando el mundo supuestamente se regionalice más fuertemente. Ya no puede ser la cuestión ideológica sobre si Venezuela es democrática o no es democrática, y esa discusión casi semántica que hay, que nos viene impuesta de afuera. Y nosotros creemos que eso no nos ha hecho bien, no nos hemos integrado por eso, no hemos mejorado, sino que ha empeorado la situación de Venezuela, esa situación, y ha empeorado también, ha generado una desconfianza
en nuestras relaciones. ¿Y qué ha sido esa desconfianza? La ideologización, en el sentido más fuerte de la palabra, de las relaciones interlatinoamericanas, definidas de otro lado. Esto está claro. Bueno, y la última tiene que ver con el conflicto que hay en Chubut, con la exportación de langostinos, si ha tenido la Cancillería alguna intervención, y en ese marco si se prevé un aumento de la competitividad laboral post-pandemia, de la crisis también que tiene la pandemia. No, es un tema del Ministerio de Trabajo, es No, un no conflicto hemos sindical. No es un problema de exportación, digo, la exportación está parada por un conflicto sindical que está resolviendo el Ministerio de Trabajo. Estamos en contacto con el ministro Moroni, eso sí, pero el problema no lo podemos resolver nosotros. El problema es un conflicto sindical en varias plantas y con los buques que están de alta mar y en la pesca del langostino. Bueno, vamos. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta más o nos despedimos acá, como ustedes quieran, pero ha sido un gusto, si es así, poder hablar con ustedes. Me gustaría que vuelva a la vida y que podamos encontrarnos personalmente, aunque sea en grupo, tomar algo y hablar. Las teleconferencias son más fáciles porque tocamos un botón y estamos de nuestros lugares o de nuestras casas, pero también obligan a que todo el mundo sea un poco más políticamente correcto, tanto los que preguntan como los que responden, más los que responden que los que preguntan, y no se genere una segunda etapa del diálogo que está presente cuando estamos cuerpo a cuerpo. Eso nos pasa también en las relaciones internacionales. Permanentemente hay teleconferencias, pero permanentemente no hay debate. Es decir, cada uno dice su parte. Fuera que estuviéramos presentes en Ginebra, en los organismos, por ejemplo, y nos encontráramos allí o en cualquier otro lugar, habría mucho más debate y habría posturas personales que en lugar de empobrecer, enriquecerían la cosa. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, dos más. Hay dos preguntas más, sí. Si la recomendación nuestra al gobierno sobre el acuerdo con la Unión Europea es la aprobación, si podés profundizar la postura argentina sobre Venezuela, sobre ayer en la ONU. Bueno, con respecto a lo primero, nosotros no tenemos una palabra final, pero creemos que estamos más cerca de que se discuta en el Congreso y no ya en el Poder Ejecutivo, el acuerdo con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el paso del tiempo va cambiando las circunstancias políticas y va cambiando las estrategias también, nuestras estrategias. Sí, un comentario. Sí. También estamos elaborando nosotros estudios de impacto del Tratado de la Unión Europea que en el momento en que se negoció, el gobierno argentino no los hizo. Entonces, estamos haciendo una evaluación ahora de cómo esos acuerdos, como el acuerdo económico está cerrado y que no puede ser modificado, va a impactar sobre la economía argentina. Y ese es un tema que vamos a acompañar con la documentación que tiene que tratar el Congreso. Con respecto a la posición de ayer en Ginebra, les recuerdo a todos ustedes algo que ya saben, y es que el discurso del embajador Villegas Beltrán fue breve, muy breve, tiene 4 párrafos. La oposición en Argentina tomó el primer párrafo, le dio su propia interpretación, y salió a decir que coincidíamos con la postura que tenía antes el presidente Macri respecto a Venezuela, lo que no es para nada cierto. Por supuesto, no tomó el segundo, ni el tercero, ni el cuarto párrafo, ¿no? Que es donde condenamos a los bloqueos y las sanciones. De eso nada dijo. Tampoco dijo nada la oposición y buena parte del periodismo respecto a que nosotros insistimos que la solución en Venezuela no pasa nunca por imaginar que llegue de afuera hacia adentro. Siempre tiene que ser una solución entre venezolanos y de adentro de Venezuela. Y nos parece que es muy rotunda esa posición y muy clara. Después de escuchar el informe de Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas,
el embajador Villegas Beltrán dijo que coincidía con el Perú, que había hablado antes seguramente, en la preocupación por los derechos humanos en Venezuela y en la grave situación, y por la grave situación económica, social y política de Venezuela. Pongamos las cosas en su justo medio. Estar preocupado por los derechos humanos es una cosa, y estar preocupado por la grave situación económica y social, que es cierta, es otra. Y lo que se nos puso es que nosotros denunciábamos la situación de derechos humanos en Venezuela, lo que no es cierto. Estoy preocupado también por los derechos humanos en Colombia, y estoy preocupado por los derechos humanos en Siria, y estoy preocupado por los derechos humanos en Armenia, que tiene un problema con Azerbaiyán en la frontera en este momento, y estoy preocupado por los derechos humanos en otros países del mundo, en varios países del mundo más. No quiero entrar en conflicto con todos ellos en una sola respuesta, pero que no me cambien la bocha, se dice acá en la Argentina, que no me cambien las frases, porque las palabras tienen un enorme valor en párrafos cortos en organismos multilaterales, como es la Naciones Unidas, es como este de Ginebra, digamos. Les agradezco mucho, no sé si con eso aclaro la situación, pero vuelvan a leer el primer párrafo, sobre todo, del embajador Villegas el día de ayer. Saludos. Muchas gracias a todos. Gracias, Y nos vemos. canciller. Buenas noches. Chao a todos.